Tiempo de Pascua, tiempo de celebración, y estoy en la última semana de la vida de Jesús en esta tierra antes de ser crucificado y morir y resucitar y ascender al cielo. Y es el texto del Evangelio de Lucas, apartándome un poco de lo que venía haciendo para que entiendan algo que tiene que ver con la vida de Jesús. Y el texto se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 22. Solamente voy a leer nada más que 6 versículos. Y dice así, lo voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Y este fue a hablar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, para acordar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar el mejor momento de entregarle a Jesús sin que el pueblo lo supiera. El texto es muy duro, me parece un texto para reflexionar en el día de hoy. El texto en la Biblia, en algunas Biblias, tiene el título El complot para matar a Jesús. Y a mí me gustaría utilizar otro texto, la traición de aquel a quien Jesús amaba como discípulo también. Y es interesante notar algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros en el día de hoy, porque también tal vez nosotros traicionemos a Jesús, no con monedas, no entregándolo porque ya Él cumplió con lo que estaba establecido por Dios, ya fue a la cruz, ya murió, resucitó y vive, pero nosotros también podemos ser traidores como Judas. Y es notable y lamentable que hubo un acuerdo entre los principales sacerdotes y escribas buscando la manera de matar a Jesús. Y yo me pregunto en el día de hoy, ¿cómo podemos traicionar a Jesús? Quizás lo podemos traicionar en una forma muy distinta que esta, escondiéndonos de la realidad que se nos plantea muchas veces de poder servir a Dios a través de nuestros dones y ocultándolos y tratando de escapar a nuestra responsabilidad. Lo podemos traicionar no amando a nuestros hermanos como Jesús nos mandó, y entonces en vez de actuar en obediencia a su mandato, actuamos en obediencia a nuestra manera de pensar y estamos traicionándolo a Jesús por aquellas cosas que conocemos de Él y conocemos como Judas conocía a Jesús y sabía de que Él era inocente, pero buscó la posibilidad de pensar y dejar que el diablo actuara en su mente. Dice el texto, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Es interesante que nosotros podemos traicionar a Jesús creyéndolo, en el sentido de que podemos ser cómplices de mentiras, de comportamientos no agradables a Dios y confundirnos con la multitud, con aquellos que no creen, pero también podemos ser cómplices de aquellos que se creen muy espirituales y que también actúan traicionando a Jesús en cosas que Jesús no dejó como mandato, sino en que son tradiciones religiosas que nada sirve. Por eso dice que los sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matarlos. Esta gente, Jesús le había generado un conflicto, le había generado un cambio de vida, es decir, les había planteado un paradigma nuevo
y ellos no querían aceptar este paradigma nuevo, sino que querían vivir en su manera de pensar, en su situación, como ellos entendían la vida, y no les interesaba cambiar. Muchas veces nosotros traicionamos a Jesús en no querer cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar como cristianos. La otra cosa que es interesante también en el texto es que aquellos que estaban en contra de Jesús se alegraron al saber de la traición de que Judas tramaba. Y muchas veces quizás los que nos rodean y no analizan lo que Dios quiere para nuestras vidas, quizás se alegren si nosotros fracasamos o pensamos algo mal. Quizás a ellos les sirva, como estos fariseos, ponerse contentos por nuestro fracaso. Total, a ellos no les preocupa cuál es la verdad, sino les preocupa nuestro fracaso y se ponen contentos y se gozan de nuestro fracaso. Y por último, lo triste y lamentable, que Judas aceptó, usado por el diablo, el dinero para traicionar a Jesús y que buscaba la manera de entregar a Jesús en una forma subrepticia sin que el pueblo se enterase, porque él sabía que lo que estaba haciendo el pueblo no lo compartía porque había visto muchas cosas. Y quizás a nosotros nos puede pasar esto, que nosotros estemos traicionando a Jesús de una manera subrepticia, de una manera oculta, para evitar de que otros vean nuestra traición como ocurrió con Judas. Es un tiempo de reflexión. La Semana Santa podríamos decir que es la semana que cambió la historia, porque cambió la historia del universo, la historia del mundo, y cambió la vida de aquellos que vieron a Jesús crucificado, muerto y resucitado. Cuando tuvieron un encuentro con Jesús, no fueron igual. Que el Señor nos ayude a no traicionar a Jesús, no como lo hizo Judas con dinero, no como lo hicieron los sacerdotes y los escribas, sino que podamos traicionarlo en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, haciendo en cierto sentido en vano el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Dios quizás nos tiene que llamar a la reflexión y tiene que perdonar nuestro pensamiento de negación y de traición a Jesús. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo video.